Muy buenos días, muchas gracias a la organización, especialmente a Paul, gran amigo, compañero, conocido, de todo, por estar acá. Entremos en tema porque el tiempo es muy corto. Listo. Voy a hablar sobre la parte de ecografía de artefactos y de cuerpos extraños, en donde, bueno, ya es un repaso porque ya la doctora Mónica Bañuelos ya mencionó algunas cosas. La parte de lo que es artefactos son esas imágenes ecográficas que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico mucho más preciso, más definido y que está producido por algunos fenómenos físicos que se presenta por el equipo como tal. Algunas imágenes pueden degradar esos hallazgos ecográficos que nos pueden llevar a cometer errores diagnósticos y pueden reducir ese valor que nos puede interesar posteriormente en el diagnóstico y que pueden ser muy engañosas en el momento de realizar la ecografía. La reflectividad va a depender de dos cosas, de dos factores, la impedancia acústica y el ángulo de incidencia. Como dijo Mónica, esta impedancia acústica va a depender de la densidad y de la velocidad del tejido, son factores que no se van a modificar, el único que se va a modificar es el ángulo de incidencia. Entonces, con respecto a eso, de ahí van a depender la presencia de los artefactos en la ecografía, lo que nos va a dar una menor refracción y una mayor reflectividad. Se han clasificado algunos factores, buenos, malos, feos, pero lo importante no es tener esto así como tal, sino saber reconocer y poderlos distinguir para poder hacer el diagnóstico. La anisotropía es el artefacto mucho más conocido, es muy importante y es característico porque nos puede llevar a cometer errores diagnósticos, sobre todo en la tendinopatía. Estas imágenes que no están perpendiculares al transductor, que debe estar más cerca de los 90 grados para que no se presente, estas imágenes hipoecoicas nos puede llevar a cometer errores hasta de rupturas parciales o completas, en este caso en el tendón. Entonces, esta es la posición que nos va a llevar a producir la anisotropía como tal. Hay que corregirlas no solo con las maniobras de movilización del transductor en eje corto y en eje largo, sino también con maniobras dinámicas con el paciente. Esto nos va a ayudar para poder corregir, miren aquí en este caso la anisotropía en un tendón patelar, que con las contracciones musculares van a desaparecer. Si estas imágenes ecográficas no desaparecen con las maniobras dinámicas, hay que empezar a mirar que si es presencia de algo estructural como tal. El que más anisotropía tiene es el tendón, el que menos anisotropía tiene es el nervio. Es una forma específica de poder diferenciar entre estas estructuras cuando son muy similares o muy parecidas, entonces para no cometer errores. La sombra acústica, como habló Mónica, ya tocó el tema, es una imagen hiperecogénica con una imagen anecoica posterior a esta imagen y es característica de calcificaciones o de presencia de hueso. Entonces es importante visualizar, hay que determinar las características, el tamaño, no todas las clasificaciones van a producir sombra acústica, que es importante tenerlo. Por cuerpo extraño, aquí tenemos esta imagen, esta doble línea delgadita, este es un anticonceptivo que se pone obviamente para la prevención del embarazo en el antebrazo, pero es muy pequeñito, hay que tener una habilidad en la manipulación del transductor para poderlo visualizar. Este es en el corte longitudinal y en el corte transversal se alcanza a ver un puntico, pero sí se alcanza a ver una sombra acústica posterior al cuerpo extraño. La sombra acústica de ángulo crítico es importante porque es muy característico de la presencia, en este caso de patologías como una ruptura tendinosa, sea parcial o sea total. Entonces hay que tenerlo presente. Es esa ausencia de evolución del ultrasonido, porque en este punto la estructura es muy curva y no hay forma del retorno del ultrasonido. Entonces se forma la sombra acústica de ángulo crítico. El reforzamiento posterior es un aumento de la ecogenicidad posterior a la estructura, es característico de presencia de un contenido líquido o de un proceso inflamatorio grande. Nos puede mostrar la imagen posterior a la estructura más hiperecogénica de lo normal.
hay que saberlo mirar, corregir para no cometer errores diagnósticos. La reverberación o cola de cometa, como lo mencionaban anterior, es una imagen hiperecogénica, larga, alargada, que eso va a depender por la repetición pues, del ultrasonido cuando choca con este material de osteosíntesis, que generalmente es esa estructura o cuerpo extraño, que nos va a ayudar a diferenciar la presencia de cuerpos extraños con esta característica ecográfica. El ruido eléctrico no es un problema diagnóstico, pero sí puede ser un problema que nos puede llevar a tener una fatiga visual durante el transcurso de una jornada ecográfica. Entonces es importante reconocer y tratar de corregir, porque esto va a depender de las alteraciones a nivel de la corriente eléctrica. Entonces hay que tener los cortapicos y los reguladores de energía para que esto no se vaya a presentar en el equipo. Ya entrando en la parte de los cuerpos extraños, es una causa supremamente importante para la parte de intervencionismo ecoguiado, porque van a tener unos efectos, unas complicaciones a mediano y a largo plazo. Estos cuerpos extraños nos van a producir artefactos y hay una gran cantidad de tipos de cuerpos extraños. Están los de origen endógeno, que ya son por enfermedades, calcificaciones, tofos, y la parte exógena que tienen muchas causas de origen animal, de origen inorgánico, la parte vegetal y de otros que ya pueden ser como secuelas de procedimientos, en este caso procedimientos médicos que nos pueden llevar a producir este tipo de presencia de cuerpos extraños. Tiene una alta incidencia y las complicaciones pueden llegar a ser bastante complejas en el manejo. Por ejemplo, una artritis séptica, que se infecte una articulación por un cuerpo extraño y el manejo ya es bastante complicado y que puede tener a mediano o a largo plazo complicaciones como una osteoartritis ya secundaria. Las tenosinovitis, los abscesos, osteomielitis o fascitis necrotizantes son consideradas una de las posibles complicaciones potenciales por presencia de este tipo de material. La clínica puede variar, puede estar no solo asintomático, sino muy clínico. Va a depender los signos inflamatorios según el tiempo y la evolución, el dolor, va a depender obviamente del tamaño, la naturaleza y la ubicación. Si hay un compromiso neurológico es porque puede haber una relación directa con el nervio en este caso, la formación de una tumoración. Lo importante es ubicar el cuerpo extraño como tal, la profundidad y la evolución que vaya teniendo, que ya con la formación del granuloma. En el diagnóstico generalmente existe un antecedente traumático, hay falsos negativos cuando el paciente no es consciente que tuvo un antecedente de trauma, o los falsos positivos cuando el paciente cree que sí tuvo la lesión y que aparentemente el cuerpo extraño ya ha salido por parte de la herida. Los exámenes complementarios, la radiografía como tal es importante, pero es muy limitada porque hay ciertos cuerpos extraños que no se van a visualizar por ecografía. Por radiografía. La ecografía tiene la ventaja que los cuerpos extraños, todos de cualquier tipo, se van a visualizar. Entonces es importante. Y el TAC y la resonancia, además de tener una limitada utilidad diagnóstica, puede estar sometida a lo que es el costo para poder hacer un diagnóstico de un cuerpo extraño. Entonces en los sistemas de salud probablemente no lo vayan a aprobar. Dependiendo del tipo, entonces aquí tenemos el de la reverberación o cola de cometa, que es característico de material de osteosíntesis generalmente, tipo metálico. La madera nos va a producir una sombra acústica, una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior. El cristal nos puede dar esa imagen de reverberación también, y el hueso también nos va a dar una sombra acústica. Es importante determinar las características, el tamaño, la localización también es importante. En el anticonceptivo que mostré anteriormente era de carácter superficial en el tejido celular subcutáneo. Inclusive así,
En algún momento me llegó una paciente que le fueron a hacer la extracción del anticonceptivo y le produjeron una lesión del nervio cubital. Entonces hay que tener en cuenta que la utilidad de la ecografía para la extracción de estos materiales es bastante importante. Las indicaciones: cuerpos extraños, alteración, la continuidad con los tendones y los nervios, dolor persistente, la infección, y algo muy importante, cuando el paciente tiene una crisis de ansiedad y neurosis de angustia, eso es una indicación para realizar la extracción del cuerpo extraño. Como conclusión, es una ayuda complementaria bastante útil para el diagnóstico, localización y para el tratamiento de extracción bajo visión ecográfica. Muchas gracias.